Pues aquí lo tenéis, a Fortunato. He decidido que hoy no voy a tener mi celebrado monólogo y voy a permitir que cada uno de vosotros le digáis o le preguntéis a Fortunato todo aquello que habéis deseado preguntarle o decirle. Ay, no sé, yo le preguntaría si le gusta su nombre. Fortunato, sí. Yo le digo Fortunato. No será la zanahoria lo que viene. No, porque yo, por ejemplo, paso 2 días sin estar en casa y lo veo a lo lejos y digo Fortunato y se viene corriendo hacia mí como si fuese Babieca. Babieca era el caballo del Cid. El caballo del Cid. Si Fortunato hablara, ¿qué nos diría de la vida a tu lado? ¿Sabes lo bueno que tiene Fortunato? ¿Qué? Que es discretísimo, hijo mío. Lo que pase en esta casa se queda aquí, porque yo he visto cosas de Fortunato. Que no creería. Que está cogiendo impulso para cuando ahora diga Fortunato. Ya veréis. Fortunato, ¿cómo puedo hacer yo para tener todo el éxito que tiene Jorge? Porque tú alguna pista estás teniendo ya de lo que está pasando aquí. Es que a mí no me gusta compartir mi éxito. Y a Fortunato tampoco. Ahora vamos a enseñarles a todos cómo me sigues, porque de verdad, yo ahora, Fortunato, vámonos, venga. Venga. Bueno, se lo está pensando. Sí. Está... Jorge, lo siento, Luego pero... te digo una cosa. ¿Sabe dónde está la... Es como el dueño, infiel por naturaleza. Una rata traicionera. Rata de 2 patas. Ala, vámonos todos, va. Ay, qué bonitas las flores estas. Los burros de Fortunato, un podcast de Jorge Javier Vázquez. A mí ya solo pensaría en mi abuela y claro, no podría hacer nada nunca más. Pero mi abuela era muy moderna. Por la rama materna. Ya veo. A ver, este es mi podcast. Este es mi podcast. Este es mi podcast. Casa. Este es mi libro, Antes del Olvido, que es Antes del Olvido es el último acontecimiento editorial del año. Como bien sabe Paloma Rando, que es la persona de aquí, una de las personas que se lo ha leído. ¿Tú te lo has leído? No. Yo tampoco. ¿Tú? Luego dicen que soy tirano. Y luego dicen que Espero ser la favorita, o sea... ¿Tú te lo has leído? Yo sí. Bueno, no solo, ¿cómo no se lo va a leer Silvia? Si además Silvia es una de las personas que aparece en el libro que Eres todo el personaje, mundo soy quiere personaje. conocer. Bueno, no es personaje, es persona. Nunca mejor dicho, soy personaje. Que todo el mundo quiere conocer a Silvia. Yo cuando escribí el libro, primero se lo pasé para ver si podía publicar todo lo que se iba a publicar, porque ella es mi psicóloga. Bienvenida, Silvia. Hola, bienvenidos a todos. ¿Y le diste el ok? Cuando leíste el libro dijiste todo. No ¿o enteramente, qué? ¿verdad? ¿O borraste algo? ¿Borraste cosas? No le dije a todo que, o sea, ¿Y de qué hecho, tipo le de dije cosas? que no escribiera el libro. Yo le hice caso, como en todo. Como en todo no me hizo caso. Pero es lo que te digo ahora. Yo no sé de qué vas a hablar, pero quiero que no hables de cosas que todavía se están trabajando, que es tu proceso, estás en terapia, entonces son tus cosas, es tu intimidad y lo tienes que colocar. Otra cosa es que, bueno, que hablemos de la adicción, porque de verdad que no se sabe nada de lo que es el mundo de la adicción, en qué consiste y sobre todo el tratamiento. Tú eres especialista en adicciones. Yo estoy especializada en adicciones desde 20 años. ¿Y qué es lo que te molesta cuando tú ves, por ejemplo, en algún medio cuando se habla del tema de las adicciones? Que esto lo hemos hablado mucho. Me molestan muchas cosas, pero entre otras es que la gente dicte dogmas, pues sobre todo en los programas tipo Sálvame. Toma. Ahora, vuelve a por más. En programas así como de actualidad, que empiezan a hablar... El programa es de actualidad, tipo Sálvame de actualidad, quería decir. Exactamente. Pues que uno tiene, por ejemplo, yo qué sé, Quique Rivera, yo qué sé, todos, bueno, ¿cómo se llama? Kiko Rivera. Kiko Rivera. Pues que tiene y todo el mundo opina, no, pues lo que tiene que hacer la madre es llamar y no dejarle y acompañarle. Y están dando una información que hace daño, porque de verdad que hay una forma de ayudar a una persona que tiene un problema de adicción, que es una enfermedad, que no es lo que se oye en... Cada uno opina como... Sí, no es una canción de Víctor Manuel, no es responsabilidad de la madre tenerlo encerrado en casa. No, y sobre todo eso, ay, pues me parece fatal que le cerrara la puerta. ¿Tú qué sabes? Tú que sabes lo que ha hecho, tú sabes lo que sabes cuánto tiempo lleva. Tenemos claro que la adicción es una enfermedad, digo a nivel general.
Sí, la adicción está reconocida. O sea, hay gente que... Digo que, No, pero que sí, a la nivel, gente a nivel- lo a tiene nivel claro. popular, ¿tú crees que la gente lo tiene claro? Yo creo que no. La gente dice que sí, incluso los propios profesionales a nivel de salud. Sí, mental y sabe- dicen que y- sí. y No, pero digo la gente de la calle, la gente que ve cuando se habla de las Todo adicciones. el mundo. Yo creo que Todo el mucha mundo. gente. Yo creo que sí, y fue todo gracias a Belén Esteban. Cuando empezó a utilizar la expresión cuando yo estaba malita como eufemismo de sus años más duros, creo que la gente empezó a concienciarse de una manera muy sencilla y muy directa de que es estar malo, de que no es ser un juerguista. Pero fíjate, yo creo que la gente ese eufemismo va a la contra a veces, ¿eh? Hombre, ahora es un gag. Quiero decir, ahora se usa como gag. es un gag y parece que es una palabra que estás usando pues como cuando hablas de agua con misterio y no es agua, ¿sabes? Vale, Pues- pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de adicciones? Porque podemos una hablar enfermedad. desde... Claro, pero podemos hablar desde la cocaína, cualquier tipo de compulsión que necesites de manera sistemática. Claro, durante un tiempo... La comida es adicción una claro, adicción también. Totalmente. Claro. Durante un tiempo se relacionaba con consumo concretísimamente, drogas. heroína, cocaína y sobre todo porque estamos hablando ¿Alcohol? de los años 80. No, el alcohol no, en España no es una droga, forma parte de la cultura general, que es una droga y es de las más dañinas que hay. Y las más persistentes además y de las No, que y sobre todo la no. más dañina, o sea, destruye las neuronas y llega a un punto donde hay un punto de no retorno en el alcohólico. Así como con el heroinómano, puedes coger a un señor que pese 15 kilos con la aguja clavada y se la quitas y le haces tratamiento y esa persona se recupera. Un alcohólico no. Tiene un punto de no retorno, no le puedes ayudar porque normalmente ya tienen demencias, problemas cognitivos, es decir, daña directamente al cerebro el alcohol, ¿vale? Pero con el tiempo se ha ido descubriendo, es que la adicción, hay estudios desde hace muy poco tiempo. O sea, estamos hablando de los últimos 50 años. Antes te encerraban en un psiquiátrico, te ataban a la pata de una cama. Como para casi todo, ¿no? O sea, quiero decir, casi todos los trastornos que tienen que ver Si eres con la salud mental. un poquito rara, ya te ataban a la cama. Pa' dentro. Claro, era también lo Electroshock. Sí. Claro. Y entonces, bueno, pues se han empezado a dar cuenta que, bueno, una persona que toma cocaína puede ser adicto a la cocaína, pero y una persona que come de forma compulsiva sin tener Claro. un problema, obviamente, que sea físico, de alguna enfermedad. Y esa persona que compra de forma compulsiva, Sí. los juegos, 3/4 El de la sexo, ropa, ¿no? También. el sexo. Los podcasts. El trabajo. Pues mira, El trabajo. El trabajo, porque Sí. yo creo que una de las... fíjate que yo creo que al final hay una serie de adicciones que están bien vistas por la sociedad sí. y otras que dicen, no, trabajo no, fíjate, está- esto tiene que ver relacionado con el vicio, que son las adicciones relacionadas con sustancias, pero el trabajo como es algo productivo, Eso está es. como, fíjate qué trabajador es, Eso qué es. tal, y es... muy positivo. una adicción, hay que decir que siempre es mala. Totalmente. La adicción al final, si tú no la frenas, va en aumento. La adicción, si tú no la paras de alguna manera, va a seguir progresando y va a seguir quitándote. O sea, yo siempre digo que si no te lo ha quitado todavía, dale tiempo. Te lo quitará. De repente se me ocurre como hagamos un poquito más de promoción. No, eso no hace falta. Porque Cuenta, ya se ha no, vendido pero muchísimo. cuenta cuál es, porque hemos hablado de que ella está, hemos hablado de adicciones, Está pero el ¿cuál es el tema? personaje. El personaje, que ya ves, ella no se identifica como tal, la has No, convertido en sí, sí, ficción. sí, Silvia se ha convertido en ficción. Todo No, es lo que ficción. pasa es que algún paciente se me ha dicho, no, es que me he identificado mucho con la psicóloga. Claro. Que soy yo. Eres Y tú. digo, bueno, Esa versión ficcionada por Jorge. exactamente. ¿De qué va tu Ya lo he libro? entendido. Ay, Paloma, cuéntalo tú que te lo has leído. El libro es en gran medida un libro de duelo, yo creo, porque es en gran medida un libro que habla sobre la muerte de Mila, en el que Jorge habla mucho sobre Mila y sobre lo que suponía Mila para él y lo que ha supuesto su pérdida para él, y al mismo tiempo habla de muchas cosas de su vida, habla mucho de las adicciones, habla mucho del trabajo, de cómo se siente él, cómo desdobla personalidad dentro y fuera del trabajo, habla de su familia también, las partes con su madre a mí me parecen de las más divertidas. O sea, es una especie de... no es un diario, pero casi podría serlo. O sea, vas abordando temas Y yo diferentes. digo en el libro, que te lo vas a leer, porque ya, Hombre, con esto, claro. tal y como lo ha contado, Ahora que es mucho mejor. El libro es mucho mejor que Sentido y Sensibilidad. Mucho mejor. No, que a mí, la verdad, tengo que decir que reconocerme como adicto me ha ayudado... ostras, me ha ayudado a conocerme. Totalmente. Es que si no eres adicto, eres un vicioso. Pero a mí hay Claro. una... Es así, es sí. Toda mi vida, en mis áreas, por ejemplo, en el trabajo soy buenísimo. A nivel social la gente me acepta, me quiere, mi familia, todo. Bueno, ¿y por qué yo, en un momento determinado, no quiero hacer algo y lo hago? O estoy loco
o soy vicioso. Pero también, no sé si tiene que ver con esta idea tan católica de tener que estar mortificándote por lo que realmente eres y el propósito de enmienda, pero yo creo que hay algo de liberador en asumirse como se es, independientemente de que luego actúes o no actúes. O sea, es decir, tú puedes tener una naturaleza viciosa y decir, yo me reconozco como una naturaleza tendiente a la dependencia o a las compulsiones, Sí, pero ejerzo un control sobre lo que hago o lo que no hago. Pero es que entonces no eres adicto, claro, porque Claro, si tienes un tú control. ejerces un control. Bueno, pero reconoces tu naturaleza, no es cuestión de pero el problema- lo que soy. Una cosa es tener un vicio, que si queréis podemos hablar de que es un vicio, Claro. y otra cosa es tener una adicción. O sea, no hay una personalidad viciosa en el adicto. O sea, el adicto en un punto, primero, cuando llevas cada persona es un mundo, pero cuando llevas 10 años consumiendo, de verdad que hay una parte de sufrimiento terrible. Tanto en ti mismo, porque te das cuenta, por mucho que digas que no tienes un problema, que consumes más de lo que quieres. Una persona, en el momento que está empezando a intentar controlar el consumo, es decir, solo voy a consumir los fines de semana, o solo voy a consumir esta sustancia y no esta, o solo voy a consumir, tengo ejemplos de 1000, solo voy a consumir en agosto en Ibiza solamente el mes de agosto. No hemos nombrado el tabaco, ¿te das cuenta? O sea, no ha Y salido el tabaco. Es lo que, por eso os he dicho antes que las drogas legales hacen muchísimo daño. Lo que pasa es que son legales y están dentro de nuestra cultura. La peor de todas es el alcohol. Perdona, y estabas hablando de la capacidad cuando ya pierdes esa capacidad de decisión. Exacto, ¿no? Y sobre todo porque cuando tú ya empiezas a intentar controlar tu consumo, o sea, a mí, A negociar contigo mismo, exactamente, es porque tienes un problema. O sea, ¿qué persona que no tiene un problema con el alcohol se plantea voy a beber solo de 7 a 9? Voy a beber solamente los fines de semana o los cumpleaños. ¿Sabes lo que a mí, por ejemplo, me acuerdo que fui una vez a un psiquiatra, porque yo siempre me he preguntado durante toda mi vida, claro, yo era bebedor, esto de, no, oye, yo no bebo para ir a trabajar. Cuando empiezas a beber siempre te dices o siempre te justificas o te perdonas, hombre, yo no soy alcohólico porque yo no bebo para trabajar, Claro. o yo no lo necesito para tal, o yo bebo para divertirme los fines de semana. Pero me acuerdo que una vez fui, porque yo siempre le daba muchas vueltas a ese tema, y una vez fui a un psiquiatra y me dijo, vale, estate un año sin beber. Y yo dije, ¿y me voy a tener que ir de vacaciones y no voy a poder beber? Y no lo pude hacer. Claro. Es que es cuando te das cuenta, es igual que cuando me vienen a pedir información y me dicen, lo primero que me dicen, yo lo he dejado muchísimas veces. Ya sé que ya ahí tengo un punto de partida. Claro. Yo te quería preguntar, Silvia, por un fenómeno muy concreto que ahora está un poco en boga, o por eso es una conversación social cuanto menos en el colectivo gay, que son los chills. Supongo que tú tendrás pacientes que no nos vas a contar porque tienen secreto profesional, pero seguro que te ha llegado algún caso de estos. Los chills, para Jorge, que seguro que no lo sabe, Yo no lo sé. son básicamente un grupo, se reúnen un grupo de chicos para follar, pero están drogándose todo el tiempo. Y son súper creativas las drogas. Hay GHB, que se llama chorri, porque además se le ponen nombres como... tiene mote. Nombre, Sí. nombre cookie, Sí. que a mí es una cosa que a mí personalmente me aterroriza, porque siempre dicen, no, el chorri tienes que echarte una gotita cada hora, se pone en el cronómetro... ¿De chorrito? De chorrito. Sí. Se pone en el cronómetro literalmente, porque si te lo bebes antes de una hora, te puede dar un coma o morirte. Y es en plan de, realmente... de los Te Simpsons. compensa. Te compensa tanto. Yo no lo he probado nunca, pero dices, joder, también se folla con el GHB como para estar con el cronómetro a las 6 de la mañana. Entonces, mi pregunta es, esto, o sea, yo cuando he estado en ese tipo de situaciones, ¿vale? Pensando que la gente estaba follando, yo, genial, me encantan las orgías. Digo, he llegado y me he dado cuenta que no es un ambiente erótico en absoluto, porque para empezar no se le levanta a nadie. Entonces son todas pasivas. Están todas en plan, opcionalmente son como un grupo de culos. Y entonces ellos creen que se lo están pasando bien, y estoy seguro que lo sienten así, pero de repente es como, tú ves grupos de maricones en calzoncillos, en plan de, y es como, este ambiente no es nada erótico. Y no se lo están pasando bien. No es nada sexy. A ver, yo estoy seguro No se que lo- ellos sienten que se lo no están se lo pasando están- bien. vamos, Y ahí yo ya no voy a entrar porque no he estado en esa situación. Pero es como, estás utilizando la coartada del sexo, que me parece una orgía, me parece puta madre, me parece súper sano, siempre que esté todo claro y todo el mundo esté de acuerdo. Pero al final, a mí me recuerda un poco más a, o como me imagino yo, estos grupos de estas casas de heroinómanos de los 80, The Wire. medio abandonadas, que se reunían todos, en plan de, no estáis tan lejos. Y es un ambiente sexy, y además en Grindr siempre dicen, requisitos, que se cuide,
Te refieres que vaya al Que gimnasio. esté delgado y que vaya al bueno. gimnasio. No que se cuide de verdad. Si se porque- cuidara no no estaría aquí. consuma drogas. Claro, A ver, entonces Silvia. es muy fuerte porque es un fenómeno que está creciendo muchísimo ahora y en Londres Sí. en concreto hay muchísimas muertes. Y en Londres ya se considera un problema de salud pública, Sí, sí, sí. ¿eh? O sea, Es que nos vino de ahí. O sea, realmente estás hablando del chemsex. Sí, Nosotros sí, tenemos claro. muchísimo. Pero chill es otra manera de hacer un rebranding que mola, ¿no? Un chill. Exacto. Menos amenazante, Más parece, una- sí, 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 sí. Sí. En realidad me parece increíble que lo digas y que lo hayas pensado tú solo. Porque ¿El qué? no, lo que acabas de decir. Ah. Porque no es normal. O sea, la gente no llega a esa conclusión. Normalmente los pacientes que tienen problemas de adicción con el chemsex no identifican que el problema sea la sustancia. Ellos te vienen muchas veces, no es un problema de, pues eso, de sexo, porque claro, es sexo químico. Pero si le quitas el químico, nos aburrimos. Ya. ¿Entiendes? que al hilo de lo que decía antes Juan, de ellos deben de pensar que están en un ambiente donde se lo están pasando genial. Yo tengo un amigo, un muy buen amigo, que ha tenido muchos problemas a raíz del chemsex, hasta muchos años antes de la ¿Y por pandemia. qué sonríes? No, no O sea, lo está sonrío, ahora contando está como muy si bien. yo tengo un amigo. No, ahora está muy bien, pero yo llegaba un momento donde a él le pregunté y le dije, pero ¿qué te resulta tan atractivo de esto como para estar? No sé, es que además son sesiones... tan divertido. La pasta. Pueden ser sesiones de 48 horas, 72 horas, o sea, pueden ser 3 días seguidos sin salir de una habitación. Y yo le preguntaba, ¿dónde está? Porque no me podía imaginar. Y él me decía, ¿sabes qué? Que en realidad cuando estoy en esta situación no es atractivo. Ya. No me lo estoy pasando bien. gusta más la idea? No lo estoy disfrutando. Somos la ejecución. 5 Pero no puede tíos, dejar de no hacerlo. puedo dejar de hacerlo. Somos 5 tíos sentados en un sofá, en calzoncillos, en el salón de casa de alguien, con las persianas bajadas, cada uno con el móvil, esperando o intentando contactar con el siguiente, porque cada vez que alguien llega tiene que traer un gramo o lo que sea que tenga que traer. Como todos aprendimos en aquel hilo de Twitter súper largo que te decía, regla número 1, si eres una Dora la volcadora, porque cuando Sí. tomas mucho GHB vuelcas y Sí. te puede dar un coma. Si eres Dora la volcadora, no vengas a mi casa a volcar. En plan, no te voy a salvar la Está bien vida. marcado, no me- Tenía como todo súper claro. Y yo recuerdo un amigo hablando, perdona, antes de lo de los médicos, que él es médico, entonces los médicos siempre te racionalizan mucho el tema de la droga. Y decía, mira, yo ahora estoy en una etapa que por fin he encontrado el equilibrio, porque me gusta mucho la coca, pero me da mucha ansiedad. Entonces me meto una raya y un Valium. rebajo con ketamina. Claro. Porque así voy equilibrando. O Y con es como, alcohol. o bien, no tomen ninguna de las dos, porque si la coca... A mí yo he probado la cocaína y me da mucha ansiedad. Yo te lo digo. ¿Cómo? Que esa persona es adicta. Obviamente es adicto. Y él a lo mejor no te lo diría con esa palabra. Sus emociones a través de sustancias externas. O sea, la adicción es una enfermedad y tiene, como todas las enfermedades, síntomas y signos. El síntoma es la parte que el paciente te refiere. Estoy triste, estoy nervioso, tengo vacío, ¿vale? No lo puedes... Por eso se pone el paciente refiere, no lo podemos comprobar. Y luego tiene signos. Ya. O sea, como la gripe tiene fiebre, tiene sudores, bueno, pues la adicción, tienes síndrome de abstinencia. No es verdad que solamente la heroína o la cocaína tenga síndrome de abstinencia, no es verdad. Una persona que tenga una adicción, por ejemplo, algo tan básico como El las móvil. compras, El tabaco. como O las sea, el tabaco compras, tiene un mono, ¿vale? Va a tener mueres. síndrome de abstinencia. Claro. Porque no, o sea, el síndrome de abstinencia, ¿qué es? Es un estado de nerviosismo. Si yo, que me encanta comprar y disfruto y manejo mi vida a través de las compras, si me quitas eso, me voy a poner nerviosa, me voy a poner irascible y no voy a poder dormir. Por lo tanto, eso se llama síndrome de abstinencia. Claro. Qué fuerte. ¿Vale? Entonces, tu amigo, cuando por eso es muy importante que la gente entienda que es una enfermedad, primero porque tiene una sintomatología, o sea, que se puede comprobar, y luego tiene una explicación que ahora la podemos dar, antes no. Está relacionado con el sistema de dopamina, que es un rollo, pero es así. Los estímulos, claro. Exacto, el sistema de recompensa, o sea, que es el sistema más básico del ser humano. O sea, nosotros hemos llegado hasta aquí porque sabíamos que comíamos y era bueno comer. ¿Por qué? Porque nos daba satisfacción. Por lo tanto, repetíamos la conducta. Con la comida, con el agua, con el sexo. Por eso hay tantísima adicción al sexo. Ahora un pensamiento, momento, pero yo quiero luego, a propósito Vale, de esto, me apúntatelo, apunta una apúntatelo. cosa, ¿eh? Va el Importante. pensamiento, pero apúntate que vamos a preguntar por qué hay tantísima adicción al sexo. Vale. Apúntatelo. Vale. Pon. ¿Por qué qué hay con H? La había puesto sin H. Que no es un WhatsApp. Tanta adicción al sexo. Con tilde. A ver, Venga. pensamiento de Fortunato. Los hombres que han vivido el franquismo son irrecuperables. ¿Eh? Como Y adictivos, quizá. Lo voy adictivo. Por favor. Pero así vivido, ¿cómo? ¿En qué plan?
O sea, de estar ahí todo el rato. Claro, ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? de ser ministro. De ser Claro. Pero perdona, El hombres- nacional del movimiento. los hombres que han vivido el franquismo, iba a decir que cada uno Naciste vivo, en el franquismo. yo soy Claro. un niño franquista. Bueno, yo morí, ¿no? Yo nací en el 70 y él murió en el 75. Él Sí. murió en el 75. Los hombres que han vivido en el franquismo son irrecuperables, Juan. A ver, yo entiendo... ¿Tú eres partidario de esa frase de aunque te pases una mala racha, no te folles a un facha? Sí, Sí, pero que- sobre todo que porque sí que eres sí soy partidario. partidario en el sentido de que Sí, pero partidario de que... partidario de no follarte al facha, en el sentido de que yo para follar tengo que tener una conversación larga, quiero decir... ¿Muy larga? No, no muy larga. Solo para Pero, que te caiga a ver, bien. a mí me ha pasado en fiestas que había chicos que me parecían guapísimos, pero de repente me he puesto a hablar con ellos 3 minutos y he dicho, no puedo enfrentarme, no me compensa el polvo, porque es verdad que a mí se me hace muy cuesta arriba una conversación aburrida. Y también se me hace muy cuesta arriba una conversación todos con un los fachas facha. son aburridos. El otro día, últimamente sí, el otro día tuve un debate ahora hay muchos maricones que están muy a favor de la gestación subrogada por lo que a ellos les toca. Entonces tuvimos un debate y fue como en plan de, es que no me merece la pena nada de todo esto. Entonces no es que no me quiera follar al facha, es que no quiero tener la conversación previa, nada más. Y ya la posterior. La posterior da igual. La posterior ya da igual. Es que se duerme. Claro. En plan, ya te pones los calzoncillos y a ver si lo pilla y ya está. Bueno, no te hoy es un signo muy sutil, ¿eh? Porque puede parecer también un poco Pero- erótico lo de ponerte el calzoncillo. Pero a colación, Mucho más efectivo llamar al taxi. Depende del calzoncillo. Pero a colación del fallecimiento de Fortunato sí que me solidarizo o puedo entender a la gente, porque a mí me está pasando ya, de decir, es que el mundo para el que a mí me educaron ya no existe. Y yo a veces veo películas de los 80, de los No 90... tienes 60 años, espera. Claro, pues imagínate cuando los tenga. Entonces, con lo rápido que va todo. Y yo a veces veo películas de los 80 y los 90 y veo que, yo qué sé, Natalie Portman en Beautiful Girls, por ejemplo, la niñita mona. Digo, pues encanta esa peli. no me extraña que estén los tíos de 45 años como están con las cabezas. Si su referente de chica ideal era una niña de 16 años y estaba aceptado. Es decir, que al final tú tienes una educación sentimental que luego de repente a los 45 te dicen, no, nada de esto vale. Creo que hay que deconstruirse siempre en proceso, pero también creo que, comprendo que haya gente que le cueste más. Os puedo contar una cosa del pasado que me pasó, perdón por la redundancia. En el pasado. No, me pasó ayer. ya tiempo. Me pasó ayer. Cuenta. No, porque estaba... Yo ya últimamente, no, es que les he dicho antes de empezar que yo ya solo me recreo en el pasado. Y yo últimamente ya solo veo cosas de Paloma San Basilio. Me encanta. Eso habrá que trabajarlo. Sí, eso habrá que trabajarlo. Pero Eso es una adicción. Eso puede ser una Es una adicción, adicción. Silvia. Todo el rato. Mi el rato. extraña Yo adicción. ¿Os solo acordáis veo- de aquel programa? Mi extraña adicción. Claro. Había un programa de televisión que se llamaba Mi Yo extraña solo veo adicción. cosas de ella todo el rato, Una maravilla. actuaciones musicales en los 80 cuando ya empieza, entrevistas y tal. Y ayer vi una entrevista que le estaban haciendo en Chile y ella contaba, era una entrevista así como retrospectiva, y entonces contaba cuando en los 85 pues hizo una gira por Sudamérica con Evita, Sí. de mucho éxito. Dice, entonces me acuerdo que en aquel momento estaba la Junta Militar en Argentina y no me dejaron hacer Evita en Argentina. Sin embargo, ya cuando pude hacerlo, entonces ella contaba, cuando pude actuar en el Teatro Ópera, creo, en la calle Corrientes, y yo con mi parte del show, había una parte que estaba como las canciones de Evita y empiezo a cantar la de aquella de Hola, Buenos Aires. Dice, y el teatro... Hello, Buenos Y el Aires. teatro se vino Siempre abajo. cantando. ¿Te puedes decir que me emocioné con esas cosas? Y le dije, Claro. le dije a Paco, que es mi ex, como todo el mundo sabe, le dije a Paco, hostias, es que el recuerdo cómo debe ser de potente y cómo debe ser de evocador. De evocador, claro. para no lo sé, a mí me parece que ya esas cosas que vivimos en el pasado y esos impactos emocionales, llega un momento de tu vida que ya no los tienes, que las emociones van decayendo mucho, ¿no? Pero sobre todo, volviendo Bueno, a lo... uno de los mayores disgustos que me di en la carrera cuando empecé a estudiar psicología fue que la memoria, ese recuerdo, lo estás construyendo hoy. Claro. Que yo estaba convencida... Lo elaboras ahora. Claro, tú no, traías tu recuerdo, evidentemente. lo tenías ahí y entonces lo cogías, ¿vale? No.
Cada vez Estás es una construyendo. reproducción de reproducción de Claro. reproducción de Y de reproducción. hecho, Es una creación. estás hablando, os pasará que estás hablando con tus hermanos, no sé qué, y sí, fíjate, ¿te acuerdas de ese día? ¿Y ¿qué día? Sí. Sí, que, bueno, a veces yo digo, pero hemos vivido en la misma casa. De verdad, o sea, es que no se parecen nada. Eso es A lo mí que, hay- pues eso es lo que me contó. hay Eso una- es lo que me respondió Paco. Claro. Bueno. que me dijo precisamente, dice, claro, es que a lo mejor tú cuando cuentes tu primera vez que trabajaste en un programa de televisión, lo estás construyendo ahora y a la gente también le impacta de esa manera, pero no tiene nada... Me encantaría que Paco no exista y que solo esté en tu cabeza. Sí. Paco soy yo. Paco soy Hay una, yo. hay una frase de Clarice Lispector, de la escritora, que dice, a mí me encanta, dice, voy a crear lo que me sucedió. Qué bueno. Claro. Y Bueno, es que a eso. veces te ocurre que tus padres te cuentan muchas veces una historia y tú crees que te acuerdas y no te Y no te acuerdas. acuerdas. Tú has reproducido como una ¿Por película. por qué hay tanta adicción al sexo ahora? Bueno, ha habido adicción al sexo siempre, pero lo que... ¿Ha habido siempre? Sí, mucho. Lo que pasa es que hacía gracia. Soy adicto al sexo, ojo, qué suerte. Michael Douglas. Sí. ¿Cómo se sabe que uno es adicto al sexo? O sea, es que se confunde mucho. Una cosa es... Bueno, es que uno es adicto en general. A mí eso me tiene- inquieta mucho. ¿Cómo descubrimos que alguien es adicto? O sea, ¿cómo puedes reconocer a un adicto? O sea, hay una serie de sintomatologías. En el DSM-5, que yo no estoy muy de acuerdo, porque es bueno, pues la Biblia de los trastornos mentales, que la hace la APA, que está fatal. Qué bueno que hay que actualizarla cada 5 minutos porque telita, Y además se pelean telita. entre ellos, pues si el TDAH es enfermedad, no es TDAH. Sí. Bueno, es un poco, pero bueno, es lo único que tenemos, es el vademecum de los trastornos mentales. Pues ahí ya distinguen entre adicciones con sustancias y adicciones sin sustancias. Y ya se llaman conductuales. Y a partir de ahí es como cualquier otra patología que tengas a nivel mental. Pues, por ejemplo, eres esquizofrénico paranoide si cumples 5 de los 11. Anda. Pues ves, oyes voces, no sé qué, pues la adicción es lo mismo. Una de las formas de identificar de verdad que muchas veces son cosas muy básicas. Eso de he dejado muchas veces la cocaína, de verdad es un problema. Las cosas se dejan una vez. Y luego O sea, no vas ¿tú crees? dejándolas todos los años un par de veces. Yo ¿Pero tengo qué una- diferencia hay entre afición y adicción? O sea, porque hay para una gente... amiga muy No, yo, a ver, clara. es que yo, por ejemplo, con mi amigo lo pensaba muchas veces. Él tuvo un problema grave, de verdad. Y es un Pero problema... ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? A lo largo ¿por qué de fue los grave? años. Fue grave, entre otras cosas, porque tuvo 2 intentos de suicidio. Yo le tuve que acompañar a ingresarlo. O sea, quiero decir... Hombre, pues fue grave de Fue, verdad. fue grave de veras. Afortunadamente, él ahora mismo está muy bien, está en proceso de rehabilitación, se está recuperando y podemos contar esto, que por ahora es una historia con final feliz. Pero yo retrospectivamente lo conozco desde que yo tengo 13 años. Y retrospectivamente muchas veces pienso, igual he sido demasiado permisiva porque soy permisiva y vivo en un entorno permisivo con todas sus historias a lo largo de los años sobre el sexo y las drogas, y pienso, igual si yo hubiese tenido herramientas para distinguir en qué momento esto pasaba de ser algo lúdico, divertido y lo que decía, una afición, entendida así de una manera general, en qué momento, qué podría haber visto yo para darme Pero- cuenta de que él tenía un problema, porque creo que me di cuenta demasiado tarde. Silvia. Mira, hay muchos síntomas, o sea, que no es el sacar la bola de cristal, ¿no? Hay muchos síntomas. El primero es, digo desde fuera, lo que se ve, lo que ve el familiar, el 99% de los pacientes se los trae alguien. No vienen ellos, porque la propia enfermedad tiene negación. Es decir, yo no puedo reconocer que tengo un problema con el alcohol porque la solución es dejarlo y no puedo. Por lo tanto, tu propio cerebro es como cuando te dicen, "Oye, que se ha muerto tu madre". ¡Ah! No. La primera expresión es no, porque el cerebro te protege, es un mecanismo de defensa. Entonces, lo primero es que afecta, hay muchos síntomas, ¿vale? Pero uno de ellos es, primero es progresivo. O sea, hay un uso, la gente puede tener chemsex y, bueno, a nivel de salud no te afecta. Tú puedes utilizar cocaína y puedes tener relaciones sexuales todas las que quieras, siempre y cuando termine tu hora, hagas tu tiempo y te vayas a tu casa. Sobre todo si te pones la cocaína en la polla. Donde sea. Entonces, Eso dicen. Como este ejemplo. Yo solo, perdona, Me lo han contado. yo solo aprendí de Marta López, que lo contó en Gran Hermano 2, en el primer programa, y la echaron. por contarlo. No, la echaron. o sea, quiero decir, no hay una relación. Público, no, pero la ha hecho el público. No, la ha hecho el público, claro. La ha hecho el público. La ha hecho el público. Claro que España no estaba preparada A ver, la ha para hecho una el mujer público. como Marta López. A ver, Bueno, entonces está el uso, que es lo normal, que bueno, está el abuso, vamos si queréis a utilizar algo que sea legal, como el alcohol, el abuso, o sea, tú puedes tener una época que sales muchísimo más, sobre todo de gente joven, que sales muchísimo más, te diviertes, o porque te deja tu novia, o porque te cambian del trabajo, o porque te dan el premio Nobel. Y bebes más y tienes, Sabemos todo menos lo último. tienes ese abuso y tal. Pero la diferencia que hay entre el abuso y la adicción Claro. es que la persona que tiene un abuso le dices, oye, mira, Paloma, estás bebiendo mucho.
Dios te Puede tenga. ser. Y así te lo digo, bueno, Puede estás bebiendo ser. mucho, no hay forma de arrancarte del sillón, no hay forma de... Cierras los bares todos los días, ayer llegaste tarde al trabajo, tu hijo no te ve desde hace una semana. tengo hijo. Te quiero decir que ya empiezan No, a haber esa no. consecuencias, claro. Hay consecuencias en otras áreas de tu vida. Ya. Es decir, lo que pasa de ser algo lúdico Ya. te toma. Porque es Claro. una adicción. Sí. Estás tomando. Es tu Se ama, convierte de en tu... alguna manera. Incluso empiezas a orientar tu semana y tu fin de semana Exactamente. en torno a eso. A mí me parece muy curioso toda la parte, digamos, porque decía antes Paloma el aspecto lúdico. Yo conozco grupos de amigos que toman mucha cocaína. Y siempre tiene esta cosa en plan de, venga, una rayita, ¿no? Tiene esta cosa como muy divertida Claro. de, venga, sí, o te vas al baño. Tiene esta cosa así como de excursión De al baño y ritual, tal. sí, De de liturgia, liturgia. que es como... Es muy importante el ritual. Como muy divertido, Claro. pero luego, curiosamente, algunos miembros de esos grupos como que se han ido alejando, en plan, y se va quedando un núcleo duro de gente que realmente queda para meterse cocaína, básicamente. Sí, todo lo demás es una excusa. Sí, Exacto. pero luego, y es divertido, porque al final divertido, estás con tus sí. amigos y estás con tu gente, pero luego hay como cierto tabú, y yo no sé, porque claro, es como lo de el despertar que hemos tenido con el tema de qué es una violación, porque la idea de la violación que teníamos antes era navaja en el portal, y luego hemos ido entendiendo que hay muchas formas de violación. Sí, de con coaccionar. las drogas pasa lo mismo, la idea del yonki, que no tiene dientes y está en chándal, y es como, no, es que un yonki puede ser tu colega, tu novio, tu amigo, tal, que es perfectamente Es que funcional. tú siempre dices, Silvia, que por ejemplo los adictos son personas que normalmente tienen mucho éxito en el trabajo. O sea, es que es eso, o sea, en los programas siempre se saca, yo antes, de verdad, hace un tiempo decía, pero que siempre cogen al mismo pobre desdentado. Ya. O sea, incluso a mí me llegaron a decir que a ese señor, en un programa, le daban la papeleta, porque es que siempre salía el mismo. El adicto, o sea, no hay un perfil de adicto. Es decir, y los adictos, que en el centro donde yo estoy, es gente que tiene todavía, bueno, lo tiene todo. O sea, tiene todavía red social, familiar. Es decir, ya ha empezado a estar afectado porque emocionalmente ya ni tomando se encuentran bien. Que eso es normalmente cuando alguien te pide ayuda, cuando ni siquiera consumiendo ya me encuentro bien. ¿Alguna? No acepto que tengo el problema porque a veces te dicen eso. Vengo porque vienes, porque creo que tengo un problema de cocaína que consumo mucho. Vale, pues mira, esto es una enfermedad, está relacionada con el sistema dopaminérgico. No, pero bueno, tampoco consumo tanto. La pregunta que siempre hacemos... Me estás confundiendo con un yonki. Escucha, Yo no la soy un pregunta que yonki. siempre... Y ahora vamos con un pensamiento fortunato. La pregunta que... oye, yo fui el 1% que fui por mi propio pie. Uno del 1%. O sea, hay mucha gente, pero normalmente es gente un poquito más mayor. O sea, la gente más joven, con perdón, la gente más joven suelen traer los... ¿Y sabes por qué fui a tu centro? Yo ya lo dijo, está en el libro. Porque bueno, sí. yo lo busqué, estaba un día buscando, digo, tengo que ir a un centro, y busqué por internet, pim, y dije, porque el centro está en la misma calle... Al lado de un after, ¿te imaginas? Al lado de una casa de apuestas. No, porque el centro está en la misma calle donde murió Mila. Anda. Mira. Y dije, esto Es es una verdad que señal. lo Bueno, ves la en el casa libro. donde vivió sus últimos años y murió Mila. Dije, es una señal. Y por eso fui ahí. Qué fuerte. Sí. Es verdad. Y la primera pregunta, que se me va, la primera pregunta que es cuando te dicen fuera alcohol. Y entonces siempre lo que preguntamos es... ¿Pero hasta cuándo? Claro, pero La cerveza Sería también. lo que preguntaría yo. nunca La más cerveza ya vamos- Es que la está cerveza no es alcohol para el 200% del Ya. mundo mundial. Bueno, cuando- La cerveza no es alcohol. Pero la pregunta es que ¿Y los hacemos... alimentos? Sí. Pero nunca más me va a poder volver a tomar una copa. Eso lo preguntamos que el 100%. Todos. Claro. Y la respuesta es... Bueno, yo normalmente no les intento asustar, sobre todo si es el primer día, y le digo, bueno, vamos a no Vamos a ir consumir viendo. alcohol hoy. Hoy. Yo, ¿sabes cómo dejé de Vamos a fumar? dejar de consumir hoy, porque luego de verdad que finalmente es un proceso de un hoy. Claro. O sea, tú no dejas de consumir 5 años, tú dejas de Claro. consumir hoy. Claro. Día a día. ¿Sabes? Pero así dejé yo de fumar. Claro. O sea, yo dejé de fumar, yo estuve más de 15 años fumando mucho, fumando más de un paquete al día, y yo a día de hoy soy adicta al tabaco. O sea, yo muchas veces lo digo que Es que yo hay no mucha lo he diferencia, superado. Yo me pongo claro. al lado de los que fuman para que me eche el humo. Con Paloma lo hago mucho porque me encanta el tabaco. Yo ahora mismo, si pudiera fumar, me compraba un cartón y me lo fumaba uno detrás de otro. A mí no se me han pasado las ganas. Yo dejé de fumar diciendo, voy a dejar de fumar hasta el sábado. Y el sábado dije, hasta el martes. Y el martes dije, hasta el sábado que viene. Pero siempre con la idea de que yo iba a volver.
No. Nunca pensé que lo fuera a dejar. Si yo llego a pensar, este es el último cigarro... Se te calman los Se pies. te calan No, los no. pies. Sí. Eran como Por eso plazos siempre, muy pero por eso cortos, siempre se habla muy cortos. del solo por hoy, ¿no? Solo por ahí, Sí. pero es que además es a nivel... Que el solo por hoy es una frase muy efectiva. Totalmente. Que me parece muy boba, pero es pero es solo, verdad. mira, hoy me levanto y no voy a consumir. Eso es, hasta que llegue el final del día. No, y sobre todo que Mañana, si lo mañana, piensas, mañana. de verdad, es que no puedo dejar de consumir mañana. Claro. Hoy. Claro. Ni Claro. puedo arreglar mañana el problema que tenga mañana. Y luego, sobre todo, es que te estás. Que hay una cosa que a mí básico, me ha martirizado muchísimo durante toda mi vida, que es pensar siempre a futuro. Claro. Lo que me va a apetecer en el futuro. No. Claro. Y yo, por Eso ejemplo, es. jamás pensé que iba a poder estar unas vacaciones sin beber. No. Y ahora la verdad es que no es lo que más echo de menos el alcohol. Claro. El otro día leí una entrevista que me llamó bastante la atención en El País de una chica de 50 años que me encantó la entrevista, que era sumiller, una sumiller exquisita y tal. Y el titular era «La vida sin vino sería un poco más triste». Ya. Es que estos pensamientos ya me parecen muy arcaicos, Vale, porque es que la vida sin vino puede ser igual de alegre o de maravillosa, ¿no? No. Ahora dile tú eso al que tiene un problema con el sexo. No, pero por ejemplo, ella lo decía muy bien y yo cuando leía la entrevista es que me encantaba lo que decía, porque yo jamás, reconozco que yo jamás llegué a ese disfrute del que ella hablaba con el vino. Yo el vino no lo bebía paladeándolo, sino que bebía por su Al trago, efecto, para para emborracharme. Claro. Y entonces ella decía, es que yo nunca me he emborrachado, con las catas escupimos el vino y es que yo entiendo y admiro y me encantaría llegar a ser esa persona que se sienta en una mesa comiendo, almorzando, cenando, y decía ella, además que para tomar vino hay que estar mezclándolo con agua para no deshidratarse. Hostias, es que al final tenemos poca cultura de bebedor. Hemos aprendido a emborracharnos, Tenemos pero no a mucha beber. cultura de borracho, Pero no beber, muy poco. pero no beber, ¿no? El mensaje subliminal que hay, sobre todo para la gente joven, es que no beber en tu grupo es ya no formar parte Es del convertirte grupo, en el raro. Porque eres el raro, eres triste, y es un mensaje que de verdad... Y siempre suscita como mucha... Mucho cachondeo. No solo cachondeo, Anda, sino... mira ella, Mucha, que no- Justificación, mucha, sí, no, sí. mucha incomprensión y mucha desconfianza. Y la gente es si alguien no bebe, parece Oye, la que gente es es muy porque- pesada cuando dices Sí, algo de no bebo. es no venga un Sí, poquito, no, sí. no quiero, es que no quiero beber, no. Pero por eso, porque suscita Y- como una desconfianza, como que mucha gente cree que la persona que no bebe es porque hay algo mucho esconde. romanticismo. Claro, o Hay porque- estás romanticismo. embarazada. Yo me acuerdo de una frase que leí en un libro que se llamaba, creo, Deshojando alcachofas, el libro que la frase era: yo desconfío mucho de la gente que no bebe porque no tiene dolores que anestesiar. Es muy bonita, pero tampoco puedes recurrir a esa anestesia del alcohol para Puedes ir tapar al dolores. psicólogo para anestesiarlo. Bueno, o enfrentarte a ellos, o enfrentarte a la tristeza. O sufrir, hay Bueno, que pasar sufrir. por... Esa es otra. Quiero decir, hay O sea, que es que pasar... ahora No hay que estás todo el evitar el rato- sufrimiento. Un fin de año. ¿Rezaste para qué? No. Estaba en casa, era como adolescente, era fin de año. Por la noche me dijo, y me dije a mí mismo, esta es la última paja que me hago pensando en un hombre. Ya a partir de Ahí. cuando empiece el año que viene. ¿Y la qué, estaré- ¿Y qué hombre era? ¿A quién elegiste? ¿A quién le brindaste? No, Anda, por favor. No, ahora lo diré. Bueno, voy a dar un... Pero para que veáis Es triste cómo y era... bonito. Es muy triste Qué decir, triste. hostia, a partir de este año, ojalá me convierta, ojalá esto, que no está encajando en la norma y que me está haciendo tanto daño y que no lo quiero hablar con mi Pero ahora familia, estoy viendo desaparezca. Pero ahora estoy viendo el reverso de la siguiente que te hiciste y esa revelación como de final. Ya no me acuerdo de la película siguiente. felicidad. No, pero seguro que tuviste una sonrisa espléndida. Bueno, Estaba diciendo, no. anda y que le den. No, es verdad, yo después de masturbarme sentía muchísima culpabilidad. Y a veces es verdad este momento de, venga, ya nunca más, ya se acabó. Yo pero es un horror eso. ¿Pero con quién te la hiciste? Con un entrenador del Barça. Anda. ¿Con quién? ¿Con Cruyff? No voy a Porque si va a ser la última hay que elegir muy bien Claro. en quién piensas. Claro. No, pues no. Puedes pensar en más de una persona, quiero decir. Uy, es no, qué agobio, qué agobio. Yo ya con 12 años pensando en el chemsex. Sí, claro. Puedes pensar en más de uno. ¿Quién le quiere hacer la última pregunta a Silvia Paloma? Mira, Por alusiones. O Isabel, no lo sé. No, Sí, yo es que Isabel se me ha tiene- quedado- Isabel se me ha tenía quedado una en el una tintero que en el tiene que aire. ver con el tema de los críos. Antes hemos hablado, y tú lo has dicho, que antiguamente también había otro tipo de tendencias que podrían derivar a que la gente joven empezara a tener dependencias. Pero de un tiempo a esta parte hay mucha polémica con el tema de la tolerancia con los niños, que les permitimos mucho, que les consentimos mucho, y eso puede, con lo que hablábamos antes de las gratificaciones, elevar el nivel de gratificación, con lo cual siempre se demanda más. Y eso
muchas veces se pone como razón por la cual esa compulsión se desarrolla antes. ¿Tú piensas que eso es así o teníamos un nivel de dependencia equivalente cuando los padres lo resolvían todo a torta limpia y encerrándolos en un cuarto? Adictos ha habido siempre. Claro. Además, Como decía Paquita Salas, maricones ha habido toda la historia de la humanidad, adictos ha habido toda la Y historia el de la porcentaje es humanidad. equivalente. claro, la compulsión es un tema, está relacionado, que de verdad que no os voy a dar el rollo porque no es la tribuna. No es el podcast. No es el podcast, pero está totalmente relacionado con la dopamina, con un neurotransmisor que se llama dopamina D2. Está totalmente relacionado con la capacidad que tiene cada ser humano de... Porque a todos nos apetece todo. O sea, comer chocolate, comer chocolate, sexo. Eso se lo dije yo una vez a un novio que tuve. Le dije, tú te crees que a mí no me gusta comer. Claro. Te crees que a mí no me gusta. Ama. Pero Claro. las personas que tienen, bueno, porque además luego está, que eso no lo hemos sacado, que si el adicto nace o se hace, Ah, sí, eso es una buena pregunta. son las dos. ¿vale? Sí, porque hay un componente genético grande, ¿no? Yo Muy tengo grande. amigos que tienen padres que han sido alcohólicos y que tienen problemas con el alcohol y en Naces gran con medida... esa predisposición para desarrollar una adicción porque tienes un déficit de receptores de dopamina D2, que es el que te va a inhibir Claro. el deseo. Es decir, que a todos nos apetece comer chocolate, pero en un momento determinado dices, si me como más chocolate me va a doler la tripa. Pues no me lo como. El adicto no puede. Claro. El adicto dice, me va a doler la... ¿Cuántas Porque no lo generaciones puedes evitar. muertas? Estaba pensando con el tema de anteriores generaciones, esos señores que llegaban a casa, se tomaban el whiskazo, llevaban fumando desde que se habían levantado, lo primero que habían hecho antes del café, y Bueno, que whiskazo, ibas al whiskazo, médico claro, y el casi médico se morían estaba con fumando un cigarro. 55 años muertos. Que el claro, médico, ¿qué que el va a médico hacer? fumaba. El médico fumaba, que estabas en la sala de espera, que tu madre embarazada fumaba. Claro, Oye, pero- o no lo Silvia, la identificaban como tal. pregunta del millón. Tienes que ser muy sincera. Muy Sin sincera. cerda. Sin cerda es un vocabulario. cerda me encanta. Voy a intentar. Sin cerda no hay paraíso. Sin cerdas no hay Lo paraíso. voy a utilizar ¿no? muchísimo Sin sin cerda cerda, me ¿eh? encanta. Sin cerdas no hay Eres una paraíso, me encanta. sincerda. Y sin cerda también. A ver, tienes que ser muy sincera, que luego te voy a volver a ver. Y no quiero... A ver, lo que digas ahora, luego no lo cambies, ¿eh? ¿Te has arrepentido de haber venido? No, para nada. Vale, Yo sí. No. Lo único es que me quedo con una cosa que no quiero quedarme. Venga, ver, di. Vale, que es muy importante porque esto, claro, lo verá gente. ¿no? Claro. Hombre, esperemos. Esperemos, para eso estamos aquí. Que tiene problemas de adicción. Y es de verdad, o sea, la familia es muy importante y tiene un papel muy importante. Y no es controlar si el adicto consume o no consume. O sea, hay una forma de ayudar a la gente que tiene una adicción, que normalmente no es hacer como que no la tiene. ¿Vale? Claro. Porque si entonces es un amigo, alguien que quieres y ves, porque una persona que es adicta va a terminar perdiéndolo todo. O sea, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que es Y siempre va progresiva, más, siempre va más. Siempre va más. Bueno, no hay, es que él siempre... Ya, nunca, si no hay pero tiene una absolutos tendencia- en este tema. Tiene una tendencia a ser progresiva porque además estamos hablando, sobre todo con sex, de sustancias que es que son tóxicas, es decir, que crean dependencia. Aunque yo no sea adicta, que de eso no hemos hablado, pero aunque yo no sea adicta, si a una persona mayor de 90 años le das una raya de cocaína durante un mes, todas las semanas, al mes y medio es dependiente a la cocaína. Pero no significa que Y sea... muy divertida. Y es probable que Sí. tengas un formato de televisión. Sí, y tienes mucha charla. O sea, tienes un mucha formato charla. de Un televisión. reality. Pero que de alguna manera luego hay otros signos de personalidad. Es verdad que es gente que le cuesta adaptarse. O sea, por eso te dicen, no, el niño es rebelde, siempre ha sido raro. O sea, siempre Los niños raros. suelen ser muy creativos, Mi madre suelen siempre me no lo decía, qué conformarse rara con el eres. por aquí, vete por aquí. por Paloma, ¿tú aquí, quieres que te dé el teléfono de Silvia? Se lo puedo pedir yo, la tengo sentada a mi lado. Vale, pues no te preocupes, He sido que ahora que mucho nos más vamos... directa. Claro, nos vamos a ir. Os voy a invitar a un refresco de cola. Venga, muy bien. Venga, un refresco Una de cola. mirinda. Jorge, una mirinda. Vete, Silvia. Pues es que llevo una semana bastante peor de lo normal, porque yo sé que es una decisión que tengo que tomar, y tú lo sabes también, Totalmente. pero es que me está costando mucho tomarla, porque... Perdón, Jorge, que esto no es sesión con Silvia, ¿eh? Pero chico, ya que está... No, Aprovechamos. Esta mujer cobra y no... Pero tú sabes lo solicitada que está, tú sabes lo mal que está la Pero es que gente. tenemos que grabar un programa, No. Jorge. Perdón, Silvia, no me quiero Sí. meter, pero es que no es el Sí, momento. Bueno, pero fíjate, si dice que la gente está mal, Sí.
Sí, que yo he tenido que ir al psicólogo la semana pasada Pero imagínate. planteándomelo seriamente. Ya que estamos. No, ya que estamos, ¿qué coño? Vamos a grabar, vámonos, Silvia. Vente, ya que estamos, era el tío. Estoy triste.